¿Con qué frecuencia, al recibir nuevos recibos de servicios públicos, te preguntas si no estás pagando demasiado por la electricidad, el agua o el gas? ¿Y por qué tengo que destinar de mi propio dinero una cantidad para la recolección de basura que no se lleva durante semanas, para la limpieza de la escalera a la que los trabajadores de servicios solo le prestan atención una vez al mes, y para otros servicios que no entiendo? Y la segunda ciudad más grande de Rusia, Petersburgo, con la llegada del invierno primero quedó sepultada bajo montones de nieve, y en enero, cuando entró en vigor la reforma de residuos, también bajo montones de basura. Luego, la administración de San Petersburgo informó con entusiasmo que a los responsables se les impusieron multas por hasta 2 millones de rublos, pero el problema, es decir, la montaña de basura, sigue ahí hasta hoy. Después de las fiestas de Año Nuevo, llegó el deshielo a San Petersburgo, y los montones de nieve se derritieron formando ríos sobre las aceras, que con las heladas se convirtieron en una pista de hielo. Y empezaron las filas en las salas de urgencias. Entonces, sobre todo esto existe una teoría de conspiración. Los servicios de vivienda y servicios públicos en realidad ya están pagados por el gobierno. ¿Y dónde, si no es en nuestro canal? Vamos a analizarla. ¡Vamos allá! No existen deudas por servicios de vivienda y servicios públicos, ya que estos servicios están incluidos en el presupuesto federal y pagados por el Estado en nuestro lugar. Ese es exactamente el argumento que dan las personas que dejaron de pagar cada mes ese papel extraño que llega al buzón. Bien, quizás existe algún documento oficial o ley que confirme esta teoría. Sí, por supuesto, y no solo uno. Hubo 8 resoluciones al respecto, comenzando desde 2007, se llaman resoluciones sobre los estándares federales de pago de vivienda y servicios públicos. Sustituyéndose unas a otras, han llegado hasta nuestros días. Abrimos el documento número 97 del 11 de febrero de 2016 y leemos. El gobierno de la Federación Rusa decreta aprobar los estándares federales adjuntos para el pago de vivienda y servicios públicos en promedio en la Federación Rusa para los años 2016-2018, que se aplican con el fin de determinar el monto de las transferencias interpresupuestarias asignadas del presupuesto federal a los presupuestos de los sujetos de la Federación Rusa, incluso para brindar asistencia financiera para el pago de viviendas y servicios públicos. Entonces, ¿qué significa esto? Del presupuesto federal de la Federación Rusa se asignan fondos que posteriormente se distribuyen entre las administraciones y los municipios. Y en esta cantidad ya están incluidos todos los gastos de vivienda, servicios públicos y reparación mayor. Cada metro cuadrado de las viviendas en todo el país está pagado. Con base en este documento, se asignan transferencias interpresupuestarias a las regiones, incluso para brindar ayuda financiera para el pago de viviendas y servicios públicos. Según esta versión, los recibos que les llegan a los residentes por vivienda y servicios públicos sin sello ni firma del contador principal y sin estar sellados, son cálculos para la orden de caja, un extracto del balance contable. Resulta que las sumas que les envían a los residentes para el pago de vivienda y servicios públicos, la contabilidad ya las descontó de esa cuenta. Cobrar una tarifa, por ejemplo, por el interfono también es ilegal. En los documentos se indica claramente que el mantenimiento del interfono está incluido en el costo del mantenimiento de la vivienda y un cobro adicional es ilegal. Entonces, las empresas administradoras ya reciben fondos del gobierno, pero no les basta y todavía nos sacan dinero a nosotros, como si no fueran facturas, sino algún tipo de donaciones voluntarias. Sin embargo, hay un pero en esta bonita verdad. El principal argumento en las pruebas mencionadas anteriormente se basa en las leyes de contabilidad. En la Ley Federal número 402 sobre contabilidad se dice: cada hecho de la vida económica debe ser documentado con un documento contable primario. No se permite aceptar para la contabilidad documentos que registren hechos económicos que no hayan ocurrido, incluyendo aquellos que sirvan de base para transacciones ficticias o simuladas. Pero estas leyes no tienen ninguna relación con el tema del pago de los servicios públicos. Por ejemplo, en un supermercado de alimentos llenas tu carrito con productos y pagas todo eso en la caja. Recibes un recibo por los productos comprados y te vas tranquilamente a casa. En el metro compras un boleto para el viaje y también recibes como máximo un recibo. Pero no firmas ningún contrato con el supermercado ni con el metro. No recibes un documento con las firmas de las partes y los sellos de los contadores principales. Este es un esquema simplificado de compraventa, que también se utiliza al pagar los servicios públicos. Si aplicamos la ley de contabilidad a la compra de un plátano en el supermercado y a la compra de una ficha en el metro, por supuesto, resulta que esta ley se viola gravemente. Pero, ¿para qué perder tiempo en la tienda redactando un contrato y recolectando firmas en diferentes oficinas si existe un esquema simplificado de compraventa? Precisamente para eso existe.
Y para los servicios públicos, aplica la resolución número 354, en la que se describe detalladamente cómo debe ser el formato para el pago de los servicios comunales. Y ahí no se menciona nada sobre firmas de contadores, sellos, etc. En esa misma resolución también se explica cómo celebrar un contrato con la empresa administradora. Se celebra por actos concluyentes. Un acto concluyente se realiza cuando la voluntad de las partes se expresa a través de sus acciones y comportamientos, los cuales indican claramente las intenciones de los participantes. Por ejemplo, un comprador adquiere productos alimenticios en una tienda que ya han sido previamente clasificados, o un ciudadano adquiere derechos de herencia y recibe un departamento. Él no firma ningún documento, pero ya empieza a trasladar sus cosas y a hacer cambios en el departamento, lo que significa que acepta la herencia. Todo esto es un acto concluyente. Si el cliente utiliza el suministro de agua o gas, o realiza acciones que demuestran su intención de seguir usándolos, el contrato con los servicios públicos también se activa. Por eso, ningún juicio iniciado ha sido ganado por un ciudadano que basó su acusación en que no había un contrato firmado entre él y la empresa administradora municipal. Es posible, pero ¿qué hay de la afirmación de que el Estado ya pagó por los servicios públicos? Esa afirmación aplica para quienes tienen beneficios. Está claro que hay categorías de personas para quienes existen estos fondos. Son pensionados, personas de bajos recursos, familias numerosas, familias de militares y así sucesivamente. Esa es la amarga verdad. Hay bastantes teorías de conspiración como esas. Por ejemplo, también está la orden del Ministerio de Finanzas de Rusia del 11 de diciembre de 2018, número 200-16159-N, firmada por Siluanov. En su anexo número 4, se presenta una lista de las áreas de gasto de los fondos asignados. Entre otras cosas, en él se indican los pagos para la adquisición de servicios públicos, como el pago de calefacción, suministro de agua, gas y electricidad. Teniendo en cuenta que en la orden se indica la fuente de financiamiento de estos pagos, que son fondos asignados del presupuesto federal, surgió la teoría de que el gobierno ya financió todos los gastos de servicios públicos para los próximos 3 años. En los servicios públicos, hasta el año 2021, en esta orden, junto con los servicios públicos, también se prevé el pago de salarios. Pero por alguna razón, no existe la teoría de que, según esa misma orden, ya nos pagaron el salario hace tiempo, y ahora debemos trabajar gratis hasta el año 2021. Solo que esta orden no regula el pago de servicios públicos por parte de personas físicas, sino que fue creada para la supervisión y el control por parte de la tesorería de las organizaciones que ejecutan contratos estatales. Y también existe una teoría de conspiración llamada Código de Moneda. En 2019, los tribunales emitieron una gran cantidad de decisiones sobre este tema. Los ciudadanos exigieron que se reconocieran como ilegales los recibos de pago de servicios públicos, ya que en la factura se indicaba el código de moneda 810-500EU, mientras que desde 2004 el Clasificador Nacional de Divisas de Rusia designa al rublo ruso con el código 643-20 Sin embargo, se perdieron todos los juicios, ya que las normas de contabilidad para las organizaciones de crédito aún prevén que para las operaciones en rublos se utilice el código de rublo 810. Y al mismo tiempo, nadie ha derogado el artículo 153 del Código de Vivienda de la Federación Rusa sobre el pago completo y oportuno de los servicios públicos por parte de los propietarios e inquilinos de viviendas. Como demuestra la práctica judicial, creer en este tipo de pseudoteorías no lleva a nada bueno. A los ciudadanos se les cobra no solo la deuda por los gastos de vivienda, sino también la multa y todos los gastos judiciales. Como consecuencia, el bloqueo de la tarjeta bancaria, la prohibición de salir del país, la pérdida del derecho a subsidio, la venta de bienes en subasta y así sucesivamente. Además, la ley prevé el desalojo de los deudores de servicios públicos de la vivienda municipal si no pagan la renta por más de medio año. Pero hay otra pregunta interesante que ya no se puede atribuir a teorías de conspiración sobre servicios públicos. ¿A dónde van los miles de millones recaudados para las reparaciones mayores? En el lejano año 2012, hace 10 años, en los recibos de servicios públicos de los rusos, apareció una nueva línea, reparación mayor. Los residentes de edificios de departamentos deben pagar por ello. El pago lo establecen las autoridades regionales. En Moscú, en 2021, la cuota mínima fue de casi 20 rublos por metro cuadrado, en la región de Leningrado, 8 rublos, en Yekaterinburgo, 10 rublos. Cada año, a las cuentas de los fondos regionales de reparación mayor llegan decenas y cientos de miles de millones de rublos. Por ejemplo, en 2013 fueron 97.000 millones en 2016,
142.000 millones, y en 2020, 150.000 millones de rublos. Y, por supuesto, no siempre ese dinero se gasta para el fin al que estaba destinado. Aquí, solo hay una parte de los titulares de noticias relacionados con estos miles de millones. A principios de abril de 2021, la Cámara de Cuentas de San Petersburgo declaró que el Fondo Municipal de Reparaciones Mayores gastó 1.400 millones de rublos con irregularidades. En particular, gastó el dinero recaudado de los habitantes de San Petersburgo en bonificaciones, renta de oficinas a un precio inflado y en 2018 en Kirov, la Fiscalía descubrió que el Fondo Local de Reparaciones Mayores realizó gastos indebidos por un monto de 2.4 millones de rublos. Ese mismo año, 2018, la Fiscalía General detectó, imagínense, 12.700 violaciones en el ámbito de las reparaciones mayores, anunciando la apertura de 105 casos penales, y eso es solo lo que llegó a los medios de comunicación. El mercado más grande de reparaciones mayores en Rusia es el de la región de Moscú. Los gastos del Fondo Regional de Reparación Mayor de la región de Moscú superan los 20.000 millones de rublos al año. Los esquemas para robar el dinero del fondo son sorprendentemente simples. Por ejemplo, en los actas de obra se incluyen trabajos que en realidad nadie realizó. Lo clásico es escribir en los documentos que para la reparación se instalaron andamios, aunque de todos modos se desmontan antes de la inspección. O inflar los volúmenes de trabajo. Por ejemplo, los metros cuadrados de trabajos de fachada, que no cualquiera va a volver a contar. O, por ejemplo, un experto estatal de peritaje de construcción puede trabajar al mismo tiempo en la oficina de un contratista privado como estimador. Y en febrero de 2021, la Oficina del Servicio Federal Antimonopolio de la región de Moscú declaró que había colusión entre el Fondo Regional de Renovación Mayor y las administraciones de 21 municipios: Balashija, Odinsovo, Mytishchi, Narofominsk, Jimki, Sergiev Posad y otros. En total, durante el periodo de posible colusión, la empresa recibió más de 24.000 millones de rublos en sus cuentas. ¿Qué opinas sobre todo esto? Escriban en los comentarios. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos y por calificar este video de manera justa. Nos vemos en Cramola.